Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 31 de julio del 2019. En datos económicos, iniciamos con lo que teníamos ayer antes del comité, que no alcanzamos a observar durante la última emisión, donde las cifras de confianza del consumidor en los Estados Unidos, calculados por la Conference Board, registró un nuevo incremento más allá de lo que el mercado había anticipado, nuevamente en máximos históricos. Recuerden que en Estados Unidos el mercado laboral sigue fuerte y de alguna manera eso continúa generando sentimientos positivos dentro de los hogares, reflejados en estos indicadores de confianza del consumidor. Por otro lado, hemos tenido en horas de la noche la publicación de los PMIs en China, datos que, si bien es cierto, estuvieron en línea con lo que el mercado estaba anticipando, son datos débiles para el sector manufacturero. Llevamos una debilidad crónica de la industria china desde el último trimestre del año 2018 y llevamos de manera puntual 3 meses consecutivos de contracción de la manufactura. El sector no manufacturero, específicamente temas de servicios o especialmente servicios, viene muy bien, con una buena dinámica, aunque se ha venido moderando desde mediados del año pasado, pero una cifra de 53.7 continúa siendo un indicador muy positivo para esta parte de la economía. En Europa, ventas minoristas en Alemania se contrajeron en el mes de junio 1.6%, el mercado esperaba estabilidad luego de un fuerte crecimiento del 4% del anterior mes. Inflación en Francia con indicadores débiles en su medición preliminar en línea con el que el mercado había estado anticipando, contrario a lo que sucedió ayer en Alemania, un debilitamiento del 1.2 al 1.1%, crecimiento en España se mantiene sólido, versión preliminar 2.3%. En Alemania, datos de desempleo en línea con lo que el mercado anticipaba, muy cerca de los mínimos históricos de tasa del 5% de desempleo. Zona euro como un todo, con tasa de desempleo alineada con lo esperado, 7.5%. Todavía le queda espacio para continuar descendiendo. Con respecto al dato de crecimiento de la zona euro, este indicador fue revisado al alza, 1.1% para el segundo trimestre del año. El mercado anticipaba una medición del 1%. Debilidad se mantiene en Europa con ese crecimiento tan bajo, pero por ahora evitando algún escenario recesivo que algunos llegaron a considerar. Con respecto a la inflación europea, débil también, 0.9% frente a una expectativa del 1% y un dato anterior del 1.1%. Puertas abiertas completamente para que el Banco Central Europeo anuncie próximamente recortes de tasas de interés, aunque recuerden que la semana pasada el mercado estaba descontando esto con una probabilidad mayor al 50% y de alguna manera defraudaron las expectativas del mercado, aunque sí les mencionaron la intención de tener o mantener tasas de interés bajas por un periodo prolongado, incluso por debajo del nivel actual. Con respecto a los Estados Unidos, indicadores de generación de empleo privado en línea con lo que anticipaba el mercado, un mercado laboral fuerte, 156,000 puestos de trabajo generados. Y para el resto de la jornada en Estados Unidos, hacia las 9:30 de la mañana, los indicadores o las cifras de inventarios de petróleo que publica el Departamento de Energía. A la 1 de la tarde, lo más importante de la jornada, reunión de la Reserva Federal. Recuerden, 1 de la tarde, 1:30, vamos a tener las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. Con respecto a esto, recuerden la expectativa de recorte de 25 puntos básicos. En lo que ha venido ocurriendo en los mercados, el día de ayer finalmente se realizó esa reunión que no duró 2 días, solo duró 24 horas, la reunión entre el equipo negociador comercial de China y de los Estados Unidos. Acá, pues básicamente lo que se dio a conocer es que habían hablado extensamente sobre las compras de productos agrícolas estadounidenses por parte de China, pero pues no se percibe un avance favorable en esta situación. Digamos que hay un compromiso de que en el mes de septiembre van a volver a reunirse, pero esta oportunidad fue aprovechada por el Partido Comunista para que a través de uno de sus medios se reiterara en una editorial de que China no va a hacer concesiones frente a lo que ellos consideran sus planes o sus políticas comerciales. De manera paralela también tenemos la Casa Blanca trabajando en un nuevo plan de ayuda o de subsidios a los productores agrícolas y en este momento estaría enfocado en lo que es el maíz y el algodón con 16 billones de dólares de subsidios. Ya hablamos del PMI en China, los futuros hoy en Estados Unidos están marcando leves valorizaciones muy leves, Europa también leves valorizaciones, exceptuando el tema del Reino Unido que continúa pues con mucha preocupación por los riesgos de un Brexit sin acuerdo.
Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día de ayer mostró un leve retroceso. Esto principalmente teniendo en cuenta un menor optimismo en cuanto a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde mencionó que China debería lograr un acuerdo antes de las elecciones presidenciales, ya que en caso de hacerlo posterior a estas, el acuerdo sería menos favorable para el país asiático. Por el lado de los futuros, estos se valorizan levemente, principalmente el mercado está a la espera de la disminución de la tasa de la FED, aunque lo más importante a seguir sería como tal el discurso de Jerome Powell en la jornada del día de hoy. Por el lado de resultados, Apple reportó resultados los cuales superaron las expectativas del mercado, principalmente destacar que la compañía calmó los nervios acerca de su operación en China y también se observó un crecimiento en la venta de los nuevos iPhone, lo cual generó una valorización post-market de la acción. El día de hoy publicarán resultados compañías como Qualcomm, General Electric, entre otras. Por el lado del dólar, el dólar de la jornada del día de hoy se sigue fortaleciendo, aunque en menor proporción que en las últimas jornadas. Destacar principalmente por el lado del dólar que el euro se valoriza, donde los datos reportados en la jornada del día de hoy fueron en balance positivos y superiores a los esperados por el mercado. En primera medida, las ventas minoristas alemanas registraron un crecimiento del 3,5% contra un 0,5% esperado por el mercado. Este es el mayor crecimiento desde 2006, disipando los ruidos de una posible recesión técnica de Alemania. De igual forma, la inflación del bloque europeo y también de los países dan espacio para que el Banco Central Europeo pueda disminuir la tasa de referencia próximamente, y el PIB de Italia no mostró una contracción como lo esperaba por el mercado, es decir, Italia no ha entrado todavía en recesión técnica. Sin embargo, por el lado de España se sigue contrayendo y se ubicó en 0,5%. La creación de empleo de Estados Unidos fue en línea con lo estimado por el mercado, recuperando la senda alcista, aunque la libra esterlina se sigue perdiendo valor y registrando nuevos mínimos, donde el primer ministro Boris Johnson promete que habrá Brexit pase lo que pase, y en medio de una visita con Irlanda del Norte como tal, el mercado se empieza a mencionar que está hablando con los funcionarios de Irlanda del Norte para que se preparen para un Brexit sin acuerdo. Por el lado de inventarios de crudo de la AIE, estos se contrajeron más que lo esperado por el mercado. Qué pena. Se contrajeron 6 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una contracción de 2,4 millones de barriles, y gasolina también se contrajo más de lo esperado por el mercado. Esto generó un leve rebote a los precios del crudo, aunque según el indicador técnico la tendencia sigue siendo mixta. Les dejo con otras noticias en commodities con Daniel. Bueno, interesante esta dinámica del mercado petrolero, está en un nivel muy importante, un nivel de control para definir si cambia esa tendencia bajista hacia algo alcista. De todas maneras, recuerden que tenemos un estrecho rango de negociación por, digamos, un par de semanas. Nivel de los 60 continúa siendo nuestro objetivo promedio del año. Hoy estamos a 58.50, hace 3 o 4 jornadas estábamos en los 56.50, hemos tenido algo de recuperación, como mencionaba Raúl, sin duda pues el tema de la caída de inventarios puede estar influyendo, y otro evento tiene que ver con el principal campo de producción libio, el Charará, que siempre pues ha generado preocupaciones. En esta ocasión un tema de una válvula podría sacar del mercado cerca de 1 millón de barriles que produce este campo, así que importante continuar haciendo seguimiento a estos eventos. No vemos un cambio sustancial todavía en los temas de negociaciones entre Irán y los países de Occidente, por lo que pues obviamente consideramos que todavía existe espacio adicional de incrementos en los precios del petróleo, a pesar de lo que hemos visto de revisiones constantes a la baja de las proyecciones de crecimiento de demanda para este y para el próximo año. Con respecto al mercado de renta fija, pues obviamente la noticia importante de la jornada tiene que ver con la Reserva Federal. Sin embargo, llevamos 2 meses con tasas de tesoros a 10 años oscilando alrededor del 2.05%. Hoy estamos
casi que exactamente en ese nivel 2.06. Lo que nos muestra que el mercado no se ha visto sorprendido de verdad por lo que ha venido ocurriendo, lo había venido anticipando y hoy veremos, sobre todo en el discurso del presidente de la Reserva Federal, si queda abierta la puerta para reducciones adicionales. Esto es importante, hay que refrendar de alguna manera esta expectativa de mercado para no tener fuertes contracciones o retrocesos en el mercado accionario. Y esto lo decimos es porque el repunte de los últimos 4 meses o 3 meses del mercado accionario está básicamente fundamentado en las expectativas de que los bancos centrales sean más expansivos. Para el caso de la Fed, el mercado está descontando que en los próximos meses puede haber 3 o 4 recortes, incluyendo el del día de hoy. Por eso es importante este mensaje del presidente de la Reserva Federal. De todas maneras, hay algo que genera dudas en los analistas y es el tema de una fortaleza del mercado laboral. Históricamente se ha reconocido que el mercado laboral me muestra con rezago cómo viene la economía, eso lo entendemos, es decir, que estamos viendo como un periódico de ayer, como dicen normalmente, pero digamos que por el momento no tengo como esa confianza adicional de que los recortes puedan ser masivos. Esto es importante, hay que tenerlo en cuenta para las proyecciones que uno pueda realizar hacia el futuro en este tema de renta fija. Las tasas han estado bajas, si ustedes tienen portafolios en mercados de renta fija hay que aprovechar estos descensos, hay que mantenerlos, pero no hay que esperar hasta el último momento en que la Reserva Federal realice lo que se consideraría podría ser el último ajuste a la baja de tasas de interés, es decir, ese cuarto o tercer ajuste a la baja para considerar la posibilidad de reducir mi exposición al mercado de renta fija, sobre todo en los plazos que sean pues mayores a 3 o 4 años aproximadamente. Entonces, esto es como la recomendación general. Con respecto a otros anuncios, en Europa vemos ese debilitamiento, ya lo conversamos al comienzo de este comité, puertas abiertas para que el Banco Central Europeo realice recortes de tasas de interés. Hoy tenemos la reunión del Banco Central de Brasil, donde solamente 2 de los 33 analistas sondeados en Bloomberg creen que la tasa se va a mantener inalterada. La mitad casi de estos analistas cree que el recorte no va a ser de 25, sino de 50 puntos básicos. Sería la primera vez que el Banco Central de Brasil reduce su tasa de interés desde marzo de 2018. En ese momento ya estábamos en un mínimo histórico, 6.50, de aquí en adelante vamos a hacer entonces nuevos mínimos históricos que digo en tasa de interés del Banco Central de Brasil, vamos a hacer nuevos mínimos de aquí en adelante y es un llamado a que eventualmente en la región ya lo hizo Chile con tasa de interés un recorte sorpresivo, lo va a hacer ahora Brasil, dejando la puerta abierta para que otros bancos centrales en América Latina lo apliquen. En Colombia, el freno a esta posible reducción está sin duda en los brotes inflacionarios de corto plazo, que esperamos sean transitorios. Eso, digamos que abriría la puerta para que el Banco de la República, en caso de que se corrigieran esos efectos inflacionarios de corto plazo, pueda anunciar o mostrar algún sesgo bajista en política monetaria. El otro nubarrón para el caso colombiano tiene que ver con un déficit externo, que obviamente no me ayuda a mí para que sea un poco yo más expansivo en mi política monetaria. Y para finalizar, México publicó sus cifras de crecimiento, es difícil a veces de analizarlas, en Colombia estamos acostumbrados a hacer la comparación año a año, en México muy a los Estados Unidos, ellos hacen la comparación trimestre a trimestre y lo que hacen es anualizarlo. Acá en esta comparación trimestre a trimestre lo que había tenido México era un primer trimestre en contracción y el mercado anticipaba un segundo trimestre en contracción, eso no ocurrió, fue un trimestre con leve expansión, más 0.1%, ustedes lo anualizan, pues no debe dar más del 0.5% anual si fuera anualizado, por lo tanto digamos que se salvó por poco México de ingresar en ese concepto de recesión o de la definición técnica de recesión. Sin embargo, si yo utilizara la definición colombiana, resulta que en México el primer trimestre fue en expansión y el segundo en contracción, por eso pues uno no entiende muy bien cómo son estos titulares de la prensa en México. De todas maneras, Andrés Manuel López Obrador se mostró complacido con haber evitado el tema de la definición recesiva y se muestra optimista con respecto a niveles de crecimiento cercanos al 2%, lo cual está muy alejado de la realidad. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Gracias, Daniel. Buenos días. De acuerdo con el DANE, para el mes de junio la producción de cemento gris fue 1.03 millones de toneladas, 3.5% por encima de lo que fue el mismo mes del año pasado. De este millón de toneladas, 979.000 fueron despachadas al mercado nacional, teniendo un incremento de 3.8% con respecto al mismo mes del año pasado. Hubo una leve desaceleración frente al mes anterior, sin embargo, continúan siendo cifras positivas y tenemos en cuenta que en el año corrido la producción de cemento gris ha aumentado 3.5%
y se ha consolidado como uno de los años con el mayor crecimiento pues, en los últimos 3 años. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda informó que hizo uso de las cláusulas de conversión de los contratos con la banca multilateral para convertir 31 préstamos por un valor de 4.558 millones de dólares con vencimientos entre 2025 y 2029 de tasas variables indexadas a la LIBOR a tasas fijas, esto aprovechando como tal el contexto internacional de bajos costos de financiamiento, y con esto se busca disminuir el riesgo de financiamiento, reduciendo la exposición a fluctuaciones de las tasas de interés internacionales. Así, la deuda externa indexada pasó de un 11% a un 8%, y cabe mencionar que la fijación de las tasas se realizó a unos costos financieros de los más bajos de los últimos 3 años. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Yo sé, el Colcap en la jornada del día de ayer se desvalorizó, principalmente estimamos que puede ser por salida de alguna gente puntualmente y también por fuertes caídas en ISA, principalmente por el lado. El día de hoy se hará efectivo el rebalanceo del índice de Colcap, por lo cual esperamos altos volúmenes donde se estiman y se esperaban fuertes volúmenes por la salida de Grupo A la ordinaria sobre el índice. Eso equivale a más de 200 días de negociación, y también la principal flujo de compra es por parte de Canacol, que el ETF ha venido ajustando ese flujo y ha pasado de 24 días a alrededor de unos 10 días, teniendo en cuenta desde el punto de vista técnico. El Colcaps, teniendo en cuenta la desvalorización de ayer, se acerca a un posible nivel de cambio de tendencia, donde en caso de que este se ratifique, cambiaríamos de recomendación y disminuiríamos exposición en acciones en Colombia, aunque esperamos que el día de hoy pueda corregir parte de esta caída, teniendo en cuenta que es efectivo el rebalanceo. Por el lado de noticias, noticias positivas por el lado de Ruta del Sol 2. La ANI reportó que la autopista del Mar 2, de un monto de inversión de unos 652 millones de dólares, obtuvo el cierre financiero. Esto podría como tal empezar a traer mejores noticias para el sector financiero colombiano y también para las principales cementeras. También todo el tema de Ruta del Sol, se mencionó que tendrían alrededor de unos 6 días para resolver quién pagaría el restante de esos proyectos. Por el lado de Promigas también observamos noticias positivas. La compañía recibió una luz verde para suscribir un contrato de concesión con otra compañía en Perú para duplicar su operación en Perú. Esto es como tal para su filial Gas North, el cual se le adjudicaría a distribuir gas a la región de Piura. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de ISA, la cual, teniendo en cuenta que el mercado se ha venido anticipando al posible precio de venta de EPM, está dando señales de cambio de tendencia, la cual esperemos que se confirman, ya que estimamos que el precio de la segunda etapa de venta por parte de EPM podría ser inferior a los precios de mercado. También destacar por el lado de ISA que la venta al gobierno no se llevaría a cabo hasta el próximo año. Y finalmente tenemos la acción de Canacol, la cual se ha mantenido resistente, teniendo en cuenta que faltan más de 10 días de negociación restantes de flujos de compra por parte del Licolcap, que pueden generar importantes valorizaciones sobre la especie en la subasta de mercado del día de hoy. Y también estimamos que desde el punto de vista operacional los resultados del segundo semestre del año tengan un mejor comportamiento, teniendo en cuenta la entrada del gasoducto la entrada de una mayor producción por el gasoducto de Promigas. Eso fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Debido a inversionistas cautelosos el día de ayer, a vísperas de la reunión de la Fed del día de hoy, el dólar a nivel internacional se fortalece, y así monedas emergentes como el peso colombiano continúan cediendo terreno.
Ayer lo hizo un 0.5%, cerrando el día en 3.302 pesos por dólar, superando como tal el nivel de los 3.300, con un monto de negociación importante de 1.136 millones de dólares. Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista, sin embargo, como lo comentábamos en el día de ayer, posiblemente la confirmación de una bajada de tasas puede aminorar como este comportamiento. Recuerden que la noticia de la reunión de la Fed se da al cierre del mercado de divisas, por lo que posiblemente hoy no haya como tal movimientos, sino que estos se incorporarían hasta el día de mañana. Por otro lado, con respecto a renta fija local, los TES continúan desvalorizándose en todas sus referencias, excepto en la de 2019. Ayer los TES a 2024 cerraron en 5.16%, mientras que los TES a 2028 lo hicieron en 5.9%. La curva de TES en pesos se desvalorizó así 4.04 básicos, mientras que la denominada en VR lo hizo en 5.83 básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento de TES en pesos. Estas desvalorizaciones se han presentado principalmente gracias a una salida de capitales por parte de extranjeros, creemos nosotros, dado también la correlación que ha tenido en los últimos días con la tasa de cambio. Por otro lado, en deuda corporativa superaron alrededor de 9.000 millones a través de bolsa y 744.000 millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020 y 2021. Entre noticias, Moody's mantuvo la calificación internacional de largo plazo de Ecopetrol en Ba3, continuando o siendo grado de inversión todavía con perspectiva estable. De acuerdo con la calificadora, esta reconoce las fortalezas de Ecopetrol como empresa líder en el país, la mejora de su desempeño operativo y eficiencia de capital, así como la estable generación de caja de su segmento de transporte y logística. Adicionalmente, destacó los buenos niveles de liquidez, así como el fortalecimiento de las métricas crediticias gracias a los prepagos de deuda que se han realizado en los últimos años. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.